Ubicado en General Hacha, la provincia de La Pampa, Don Carlos es un establecimiento de la familia Fernández Madero que apuesta hace 7 años a la ganadería regenerativa, ambientando cada uno de los lotes de estos campos semiáridos. La empresa busca con conocimiento, tecnología y mucha paciencia dar sustentabilidad al sistema con pasturas y un rodeo de cría. A continuación, en AgroTV, el especialista Martín Díaz Zorita junto a José y Rafael Fernández Madero comparten cómo es producir en las puertas del desierto. En una zona semiárida del Valle Argentino, la familia Fernández Madero se animó a transformar un campo de cría y alcanzar un alto potencial productivo. Un establecimiento de 2.400 hectáreas ambientadas y divididas en lotes de alfalfa, agropiro, especies megatérmicas y pasturas naturales que se combinan con cultivos de maíz y ensayos de soja. Una apuesta al manejo ganadero de punta en General Hacha, La Pampa. Esto es una empresa familiar, el campo es de un hermano, yo soy el administrador, mi hijo mayor es el que vive en el campo y se ocupa de todo. Y mi otro hijo ingeniero es el asesor técnico. Esto arrancó hace 7 años, la zona de General Hacha, Valle Argentino. Arrancamos de a poquito. Hoy es un campo de cría y se está armando, porque era todo pasto natural. Se ha hecho divisiones de ambientes y tratando de sacar lo mejor de cada ambiente. Es un proyecto a largo plazo porque no es fácil en esta zona medanosa lograr cultivos, por lo seco, por los calores, por lo poco que llueve. Arrancamos como toda esta zona cría, 100% cría, de a poquitito conociendo la zona, el campo y tratando de sacar la mayor renta posible. Por eso el tema de los ambientes, ahí nos cambió un poco la idea de no solo cría, sino estamos haciendo pasturas, buscarle otros negocios alternativos, no solo cría. Esto era todo campo natural, 30 hectáreas de llorón medio degradado, y arrancamos haciendo algunos verdeos de invierno, después nos animamos una alfalfita, y después agropiro y megatérmicas en las partes más pobres del campo, que son estos médanos. ¿A dónde apuntamos? A sacar la mayor producción posible y mejorar todos estos campos naturales que alguna vez habrán sido productivos. Habría otros pastos, ahora están totalmente degradados. El campo son 2.400 hectáreas. En lo que es rotación de alfalfa tenemos aproximadamente unas 400. Después tendremos unas 40 con agropiro, 800 para seco megatérmicas, que al día de hoy tenemos unas 300 implantadas, y después unas 1000 de pastizal natural. El promedio de precipitación en esta zona es 550 milímetros. Esta campaña, por ejemplo, estos maíces que estamos viendo acá, tuvieron 200 milímetros en el ciclo, así que la producción es con agua subterránea. Y bueno, lo mismo las alfalfas. Hay unas 700 cabezas y ya hemos pasado años bastante complicados en cuanto a lluvia, temperatura y el modelo resistió. Lo más importante fue ambientar el campo y la planificación. Intentamos hacer las cosas bien. La planificación de una zona como esta, que los pulsos de lluvia son muy oportunos, la planificación te permite aprovechar eso y digamos, eso es crucial para el funcionamiento de este sistema. Martín, ¿cuáles son las características productivas que tiene el Valle Argentino que se encuentra aquí en General Hacha y qué acceso al agua tiene el sistema del establecimiento Don Carlos? El Valle Argentino es un área extensa en la parte centro-sur de la provincia de La Pampa que te combina médanos con suelos que tienen acceso a agua freática que proviene de muy buena calidad y que está dentro de una profundidad accesible para las raíces. Tiene también suelos con presencia de carbonatos que hace que haya limitaciones para algunas especies y, como decíamos, en la presencia de esos médanos tienen una condición muy clásica de producción exclusivamente de especies megatérmicas o de verano. Lo que estamos trabajando acá es un concepto de planificación integral, de transformación de los modelos productivos, principalmente atendiendo al uso de los factores limitantes a la producción y en particular atendiendo a que en esta región el acceso al agua es un valor muy preciado. Entonces los valles que tienen agua dentro de la profundidad explorable por las raíces permiten que podamos producir en la medida que haya temperatura para que las plantas crezcan. El propósito de todas estas explotaciones o de estos modelos es lograr
la mayor cobertura del suelo en forma permanente, preferentemente verde, es decir, cuando hay temperatura, que haya plantas que están creciendo en forma activa, haciendo fotosíntesis, y que en el periodo en el cual no hay condiciones de crecimiento, generen coberturas para la protección de procesos de erosión, principalmente eólica. Rafael Fernández Madero describe cómo diseñaron la diversificación productiva en cada ambiente del campo, diferenciando los manejos de las pasturas y el cultivo de maíz. El campo lo que hicimos fue separar en 4 grandes ambientes. El primer ambiente son suelos que están al sur del campo, presenta una capa de carbonato de calcio, no cementada como es la tosca que suele haber en la pampa. En verano, con seca, se densifica mucho y la raíz del cultivo se les complica. Y ahí a lo que apuntamos fue a lograr agropiros. Toda esa zona son unas 40 hectáreas, toda la parte sur del campo. El objetivo principal es lograr agropiros y después mantener. Tenemos casi el 80% de esa superficie con agropiros logrados, ya están en producción. Hasta el día de hoy lo estamos usando para arroyo y está teniendo un rendimiento de 6.000, 7.000 kilos de materia seca por hectárea. Bueno, después tenemos otro ambiente que son suelos arenosos, sin ese carbonato de calcio, profundos, pero con la freática entre los 4, 2, 1,80 m. Eso, la prioridad del cultivo es la alfalfa. Este año que estuvo bravo, anduvimos en los 7.000 kilos de materia seca. El año pasado 8.500, todo para arroyo de alfalfa. Y lo que priorizamos es una buena implantación de alfalfa, salir de alfalfa, aprovechar ese nitrógeno con gramíneas, salir un maíz, salir un verdeo de invierno. Generalmente hacemos un mijo y volvemos a alfalfa. El tercer ambiente que tenemos son suelos arenosos, pero todo lo que es la zona medanosa, donde los cultivos imposible que lleguen a agua freática, porque está 15, 20 metros abajo. Y ahí estamos implantando megatérmicas, pasto llorón, digitaria, pánico. De esa superficie habrá unas 800 hectáreas, que al día de hoy tendremos unas 300 logradas con llorón, y digitaria y pánico. Y después tenemos otro gran ambiente, esto lo que es pastizal natural, que son médanos también, pero que no hacemos megatérmicas porque la condición de pastizal es bastante buena, siguen produciendo. Así que intentamos manejarlos bien, rotación de pastoreo, etcétera, para mantenerlos por lo menos y si se puede mejorarlos. Y en un ambiente tan frágil, ¿cómo se planifican las implantaciones de pasturas y la duración a lo largo de la rotación? La estrategia de manejo central es la condición de siembra. Planificamos, por ejemplo, las siembras de alfalfa, qué condición va a tener para la liberación de ese lote del cultivo antecesor, o sea, cuándo es el último momento en el cual vamos a tener un cultivo creciendo antes de la siembra de la alfalfa, tal que una vez que logramos condiciones favorables de implantación, a partir de la segunda quincena de febrero, se puede ejecutar rápidamente la operación de siembra. Es un proceso continuo, por lo cual para lograr eso, el cultivo anterior, por ejemplo mijo, tuvo que ser enrollado, levantado del lote a más tardar en los primeros días de febrero, independientemente de su condición de máxima producción, porque priorizamos la alfalfa. Cuando manejamos ese mijo, fíjense que estamos viendo la rotación para atrás, ese mijo logró su mejor condición de implantación en condiciones de fin de primavera, una vez que tiene oportunidad de siembra favorable de rápida implantación. Y ese mijo se sembró sobre un rastrojo de un cultivo de maíz. Ese cultivo de maíz que se había sembrado el diciembre del año anterior sobre una cebada de rollo. Entonces, en síntesis, lo que hicimos fue una cebada de rollo que permitió sembrar un cultivo de maíz en diciembre, que logró producción, objetivo inicial, producción de biomasa para pastoreo diferido o para ser picado y ensilado, o como lo hemos visto en los últimos 2 años, que llegan a producción desde grano y que su rastrojo, al trabajarse con altas densidades son entre 50 y 70.000 plantas dependiendo del lote, la presión de malezas en la salida del invierno es muy baja y permite una siembra de ese mijo que va a ser el antecesor de alfalfa con un lote prácticamente limpio. Entonces la secuencia es, nos preparamos después de una alfalfa para sembrar la próxima alfalfa después de 2 años de mucha intensificación agrícola. La restauración de los suelos y el uso eficiente de los recursos naturales da estabilidad al sistema y al negocio ganadero. Díaz Zorita comparte su estrategia y manejo del rodeo Angus que se cría en Don Carlos. El objetivo de no poner patas sobre los sectores que tienen acceso al agua freática nos permiten ordenar la toma de decisiones. El segundo es evitar
la incorporación o el modelo de manejo de malezas y sobrepastoreos, porque nos obligaría a tener mayor atención en la rotación. Y el tercer elemento es el cuidado máximo de la pastura. Lo que nosotros buscamos es que la calidad de los rollos que se hacen de alfalfa sea una calidad superior, que nos permita darle un valor agregado al sistema, que en su naturaleza es una producción de cría o incipiente recría, y ese rollo de muy alta calidad supera las necesidades de los rodeos que se tienen dentro del establecimiento, pero le da mucho valor a nivel de producción. Entonces los lotes que tienen acceso a napa son lotes de extracción, son lotes en los cuales se genera biomasa que se traslada, dependiendo de la calidad, dentro del campo o fuera del establecimiento. Y los sectores con napa más profunda o poco accesible son pastizales naturales o pastizales con megatérmicas, pasto llorón, digitaria, que donde van a estar los rodeos ganaderos trabajando todo el año. Entender el ambiente, mejorarlo y conservarlo mientras se producen alimentos es la estrategia productiva que persigue Martín Díaz Zorita, que busca implantar y potenciar el doble cultivo agrícola en el oeste semiárido de La Pampa. Una agricultura que estamos en el oeste de la provincia de La Pampa, estamos a 200 kilómetros del límite de la provincia de Buenos Aires y yendo hacia el sur, estamos haciendo doble cultivos agrícolas. Hay cultivo de invierno y un cultivo de verano, que rota con pasturas de alfalfa. Esa pastura de alfalfa tiene una duración que va a depender de su capacidad productiva. No es una duración fija. En la medida que tengamos tapiz, es decir, plantas, y se pueda establecer una extracción mínima de materia seca, esa pastura sigue en producción y se balancea extendiendo el ciclo agrícola. Lo que sabemos es que esas pasturas están fijando nitrógeno, esa biomasa está produciendo nitrógeno para la materia orgánica y está enriqueciendo todo el perfil en nitrógeno. ¿Qué es lo que aprovecha el maíz, lo que aprovecha la cebada, lo que aprovechan los cultivos que siguen al tomar esa agua con niveles de nitratos moderadamente mayores que los de lotes agrícolas que en ausencia de alfalfa? Y ustedes pueden haber visto los maíces, el trabajo de la nutrición es muy fuerte sobre la implantación, fertilización con fósforo para lograr rápido crecimiento de raíces. Altas densidades generan varios beneficios. El primero es la competencia planta-planta y una mayor tasa de velocidad de exploración de las raíces en profundidad. Entonces, en pocos días el cultivo logra abastecer su nutrición desde el ascenso capilar. Son cultivos de maíz que históricamente en secano para esta región buscamos una máxima cantidad de recursos por planta, se tiende a disminuir las densidades, es decir, que el cultivo, si tiene abundancia de recursos, aumente su prolificidad, tenga más espigas, si tiene capacidad de macollar, macolle, pero lo que aprendimos rápidamente es que en esta condición, teniendo el acceso al agua freática, esa condición, si bien podía estabilizar algunos factores que hacían la producción, ponían a riesgo la generación de coberturas. Posiblemente en el camino vieron distintas implantaciones de digitaria. La digitaria sobre maíces de baja densidad tuvieron que competir mucho con la presencia de malezas, y con alta densidad el control de malezas fue más simple y la implantación mucho más favorable. Cambiar la forma de trabajo se basa en una planificación puntillosa de las siembras. Rafael Fernández Madero comparte la metodología y manejo que llevan adelante en cada época del año. Las siembras son todas tardías porque el periodo libre de helada es muy corto acá. Así que del 25 de noviembre al 5 de diciembre sembramos todo lo que son maíces. Este año hicimos 130 hectáreas y las densidades que manejamos promedio 60.000 semillas por hectárea para lograr unas 57.000 plantas. Este maíz justamente tiene 67.000 plantas porque es uno de los mejores lotes del campo. Este es un AK481. Las estimaciones de rinde de este maíz nos dan entre 7.500 y 8.000 kilos. Como principio se hace por necesidad de rotación. Después, diferido para las vacas, si viene lindo se piensa en picar y si sigue, se piensa ya en cosecha. Este ya está destinado a cosecha porque ya tiene un grano que, por más que dele mañana, algo vamos a cosechar. Pero ese sería el orden de prioridad en cuanto a las decisiones que vamos tomando en el ciclo de cultivo. Desde el lado de la nutrición, en bajas densidades teníamos más tiempo entre
el crecimiento y la cobertura total del suelo con tasas de evaporación y crecimiento de raíces más superficiales, en menor tasa de crecimiento, mientras que al trabajar con mayor densidad, estamos hablando de entre 50 y 70.000 plantas, dependiendo de qué tipo de lote y cuán profunda es la napa, podíamos lograr mejorar la condición productiva y sobre todo lo que es generación de biomasa, que el objetivo del planteo es la producción de biomasa permanente. O sea, tenemos abundancia de agua, tenemos abundancia de radiación, tenemos riesgos de algunos procesos, periodos de heladas, algunos momentos en enero, febrero son frecuentes bajas temperaturas, pero el trabajar con siembras escalonadas de maíz permitíamos diversificar los riesgos. Hoy tenemos maíces que ya están entrando en madurez fisiológica y otros que están recién iniciando llenado de granos, dependiendo de esa ventana de siembra. ¿Por qué? Porque la sembradora está todo el año preparada para sembrar. O sea que la sembradora debe estar lista para trabajar en base a las condiciones de temperatura y sobre todo de humedad. ¿La ventana es muy corta? Rafael, cuando determina las actividades de la semana, él define qué es lo que se va a estar sembrando y eso es permanente. Sabemos que cuando hay temperatura, hay siembra. Cuando hay humedad en el suelo, hay siembra. Si no hay humedad, es decir, no hay condiciones, se posterga la siembra, pero no se deja de producir, sino que ya hay un reemplazo, plan B, de siembra en cuanto se recuperen las condiciones. Eso se extiende desde mitad de octubre hasta casi fin de diciembre. Hay un periodo en enero donde no hay siembras y al inicio de febrero empieza todo el ciclo de las siembras de invierno que terminan en los primeros días de abril. Díaz Zorita analiza los desafíos productivos que enfrentan para seguir creciendo en Don Carlos, sumando a la rotación la siembra de leguminosas. El desafío permanente es encontrar los límites de cada uno de estos sectores, para los cuales se lo está desafiando, por un lado, hacia dónde podemos avanzar en cuanto al manejo del pastizal natural y su reemplazo por especies megatérmicas, es decir, ir lentamente expandiendo la superficie con pasto llorón y digitaria. El segundo desafío, para el cual ya hay un plan de crecimiento y estudio, está ligado a la incorporación estratégica del riego. No es riego complementario, no es riego de pivot masivo, sino pequeños sectores de parche para estabilizar las zonas de alta producción, por ejemplo la alfalfa, que es donde la presencia de la freática está unos centímetros por debajo de la condición ideal para autoabastecerse. El gran y mayor desafío, las especies que predominan en estos sistemas son gramíneas. Y entonces tenemos que buscar cómo incorporar dentro del ciclo anual algunas leguminosas, en el caso que tengamos que extender los ciclos anuales en contraposición del buen manejo que estamos viendo en alfalfa, que hace que las alfalfas tengan un ciclo un poco más largo. En ese camino estamos explorando el uso de soja como un cultivo forrajero, con una siembra la más tardía dentro de las siembras de primavera, es decir, es el último eslabón de siembra, con distintos materiales. Ese es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la universidad, donde buscamos materiales de distintos ciclos. El primer paso era elegir el material que tuviera capacidad de generar biomasa, cubrir rápidamente el suelo. Recuerden que el objetivo nuestro es que el suelo esté cubierto rápidamente, que haya producción de biomasa. Ahora se está estudiando la posibilidad de generar esa biomasa del aprovechamiento ganadero, que tiene que ser antes de un pleno llenado de granos, y trabajamos con materiales de ciclos muy largos, grupos de madurez muy largos a grupos de madurez intermedios y con distintos tipos de foliosidad. No hay resultados todavía, más allá de decir lo estamos haciendo, hay 4 materiales sembrados, cuanto más corto fue el ciclo, tiene mejor cantidad de vainas con granos llenos y no nos animamos a hacer expectativas de rendimiento, pero hasta podemos pensar que es una región sojera, pero no lo vamos a poner en esos términos, ¿sí? Que podemos empezar a pensar la soja como un cultivo alternativo que lamentablemente no nos cierra para la rotación porque el tipo de cobertura que deja es insuficiente para el propósito de tener buena cobertura para la salida del invierno. Motivo de sembrar soja, dijimos, incorporar leguminosas, fijación de nitrógeno, diversificar y tener una herramienta más para el control de malezas, para no ir cerrándonos en un control muy acotado en cuanto a la paleta de principios activos. Sabemos que mucho de lo que es manejo de malezas viene de la mano de las coberturas.
Entonces no es la incorporación de un cultivo de cobertura, sino la generación de abundante cobertura y de su manejo para mantener lotes limpios, y esa cobertura es sombra y rastrojo. Con recursos humanos, paciencia y un manejo intensivo, Don Carlos se transforma en un campo de elevada productividad de carne y pasto. Díaz Zorita hace foco en cómo deben trabajar para perfeccionar el modelo, mejorando los procesos de cría, cuidando el suelo y el ambiente. El modelo que estamos diseñando busca la mayor generación de biomasa por milímetro de agua que tenemos en el sistema. Para lo cual sabemos que la introducción de especies mejoradas, adaptadas y tecnologías que mayormente son procesos, condiciones de siembra, manejo pastoril, manejo de forraje, intensificación en el encadenado de especies en la rotación, busca cuidar la conservación del agua desde la transformación, la producción permanente de biomasa, la mayor tiempo verde, el índice de cobertura verde de los campos está prácticamente cercano a 1, es decir, si hay temperatura, todo el año hay un cultivo, con mayor o menor tasa de producción, y la ambientación no solo de las tecnologías, sino de las secuencias. Cada ambiente tiene una secuencia de cultivos particular y los usos. Cada ambiente tiene una secuencia de cultivos y un uso particular. La ganadería con patas se concentra en los pastizales naturales, en las pasturas con megatérmicas, y se le acerca el alimento que complementa, y los sectores que tienen mayor valor por la presencia cercana del agua, se prioriza la producción de biomasa por milímetro de agua. Eso nos diferencia. Desde el lado de la organización también, el orden de la toma de decisiones. El orden de la toma de decisiones es estructura, logística y sistema de producción, que va alimentándose de la estructura y de la logística. Sin estructura, es decir, los alambrados copiando los ambientes, la sembradora en el campo, el aplicador de fitosanitarios en el campo, la fertilizadora en el campo, el galpón con las semillas, desde septiembre para el plan de verano, desde enero para el plan de invierno, es lo que nos da la diferencia. O sea, nosotros no podemos esperar condiciones de siembra para buscar los insumos o tomar la decisión de siembra. Sabemos que tenemos todo preparado y esperamos que se pueda sembrar. Y eso es personal en el campo, maquinaria en el campo e insumos en el campo. Entusiasmados con los resultados cosechados en estos 7 años, José y Rafael Fernández Madero apuntan a seguir creciendo en la cría y producción agrícola, buscando regenerar el ecosistema donde trabajan. Con lo feo que fue este año vamos haciendo 2000 rollos de todo, más que nada alfalfa, pero hacemos rollo de mijo, de cebada. Los maíces este año pinta mejor. Lo que estos cultivos nos permiten también es liberar la carga en el invierno, y eso nos permite preparar lote para seguir sembrando megatérmico, que si no sería muy difícil, tendrías que bajar la carga, después subirla. Entonces estos lotes son como una especie de amortiguador, digamos, para permitir ir mejorando el sistema. El modelo lo encontramos y ahora hay que ir mejorándolo, crecer en cabezas. Lo que hacemos es ir mejorándolo, aprendiendo campaña a campaña. Le vemos mucho potencial a esto. Hay que dedicarle. Acá lo que hay es mucha dedicación, mucho tiempo, porque es nuevo para nosotros. Yo vivo en La Pampa hace 33 años, esto nunca lo había visto. Venía estos médanos y que tengan lotes con agua abajo, totalmente nuevo para nosotros. Así que en eso estamos, tratando de sacar el máximo provecho posible.